Bueno, seguimos con nuestra serie, enseñanza número 10 de nuestra serie. Si alguno de ustedes por ahí, después en un futuro quiere la serie, nos avisa, porque está toda la serie guardada para que usted después pueda poder aprender, estudiarla. Está en YouTube también toda la serie completa para todo lo que ha sido este mes que estamos viendo ya, todo lo que es el libro de Santiago. Y hoy día, en esta noche, vamos a estar hablando de cómo evitar discusiones. ¿Usted es bueno para pelear? ¿O conoce gente buena para pelear? ¿Buena para armar conflicto? ¿Bueno para discutir? Bueno, vamos a estar hablando acerca de esto en esta noche, acerca de las discusiones y qué nos dice justamente el libro de Santiago con respecto a esto. Y lo que vamos a estar aprendiendo de una forma práctica de parte de Santiago es cómo evitar justamente las discusiones. ¿Le gustaría pelear menos? ¿Amén o no? Yo creo que a todos nos gusta. Y algunos van a decir, no, pastor, yo no peleo. Bueno, a lo mejor usted no pelea, pero la otra persona que tiene al lado a lo mejor es buena para pelear. A veces hay algunos que no son tan buenos, otros son mesurados, otros también tiene que ver con el temperamento que cada uno de nosotros tiene. Algunos medios, como en el caso mío, que soy medio flemático, soy medio light, puede estar pasando un tren por al lado mío y yo. Entonces eso de repente la gente tiende a interpretarlo como que no me importa. No, es un tema de temperamento. Pero hay otros que son más coléricos, ahí son más de otros medios emocionales que lo toman diferente. Bueno, Santiago, y doy gracias a Dios que el libro de Santiago nos va a hablar acerca de estos temas, y ojo que fueron escritos mucho antes que apareciera todo lo que era la psicología moderna, con todos estos pensadores como Freud, como Skinner, como Jung, como Maslow y todo aquello que a propósito me encanta, por eso me gusta estudiar, pero le digo algo, la palabra de Dios estaba mucho antes. Dios creó al hombre, Él sabe cómo funciona el hombre. Y dice el libro de Santiago, capítulo 4, y vamos al libro de Santiago, por favor, en esta noche. Santiago, capítulo 4. Y vamos a estar hablando del capítulo 4, donde tiene que ver con la madurez. ¿Un cristiano maduro pelea menos o pelea más? Menos. ¿Un cristiano maduro discute más o discute menos? Menos. Entonces tiene que ver con el desarrollo justamente de la madurez de un cristiano. Y dice, leamos alternadamente, capítulo 4 del 1 al 10 en esta tarde y dar comienzo justamente a la enseñanza. Dice así el texto del 1, el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10, partiendo yo, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así que como estamos viendo, vamos a estar viendo justamente cómo evitar las discusiones según el libro de Santiago. Continuamente, muchas veces yo escucho parejas que me han dicho a mí, pastor, nos amamos, pero no nos llevamos bien. No levante la mano.
Yo escucho eso en mi oficina, a veces gente conversando, pastor, yo me llevo bien con mi esposo, yo lo amo, pero no sé por qué peleamos tanto. ¿Por qué tenemos grandes discusiones? Hablo con padres que me dicen, mis hijos no son problemáticos, mis hijos no están metidos en la droga, mis hijos son buenos cabros, pero ¿por qué tanta pelea con mis hijos? Y muchas veces nosotros empezamos a pensar, ¿hay algún problema? ¿Está pasando algo? Y Santiago, obviamente, en una forma muy práctica, nos va justamente a ayudar a enseñar cómo evitar discusiones. Él nos da tanto, Santiago en el capítulo 4 nos va a dar causas, pero también, aparte de la causa, nos va a decir cómo uno puede solucionar estos temas, cómo uno puede mejorar. Porque déjeme decirle que el problema de los conflictos tiene que ver mucho con cubrir nuestras necesidades. El gran problema del ser humano es el yo, el ego, ¿cierto? El yo, es cubrir mis necesidades. Y déjeme decirle que si usted hace un análisis a un bebé, ¿qué hace el bebé cuando no se le cubre su necesidad? ¿Y a cuántos días de nacido? ¿A los cuántos días? Al momento que nace. Va a llorar si no se le da comida. Va a llorar si no se le limpia. Porque se trata de quién? De él. Y uno piensa, ¡ay, qué bonito el angelito! Y decimos esas cosas de nuestros niños, pero déjeme decirle que del niño, del momento que nace, está demostrando su lucha carnal, como la veíamos en la mañana, donde el niño está simplemente queriendo cubrir su necesidad. Y eso, imagínense cuando crecemos. ¿Por qué hay discusiones en nuestros matrimonios? Muchas veces porque queremos cubrir mi necesidad. ¿Por qué hay problemas en las iglesias? Porque cada persona quiere cubrir su propia necesidad. ¿Por qué hay problemas en las empresas? Porque cada trabajador quiere cubrir su propia necesidad. Y es por eso que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Dónde está el origen de los problemas que ocurren entre nosotros? Y lo dice con pregunta, ¿no es de vuestras que dice? O sea, ¿de dónde viene el problema? De mi pasión. ¿De dónde viene el problema? De mi pasión. De lo que yo quiero. Los cuales combaten en vuestros propios miembros. Tenemos un conflicto interno y Santiago dice que nuestras pasiones luchan entre sí. Por ejemplo, hoy día en la tarde alguno quizás estaba luchando con un descanso, su pasión de descansar, pero algo en ustedes les decía, pero hay que ir a la iglesia. ¿No estamos combatiendo en nuestro interior? No levante la mano, pero alguien no quería venir. Ojo que hay veces que hasta el predicador no quiere venir. Pero después que llegamos aquí se pasa. ¿Amén? Y eso es lo maravilloso. Alabamos a Dios y se pasa toda esa idea que teníamos de quedarnos en la casa y todo lo demás. Así que los conflictos, como les decía hace un momento, comienzan desde una temprana edad, de muy bebé, y a la final se van demostrando y la gente se queja, el niño se queja por no ser cubierta su necesidad. Y a la final no se llega a ninguna conclusión. Así que en el matrimonio también muchas veces, déjenme decirle algo, que lo vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 13 en adelante, podemos ver que el matrimonio fue construido para tener conflicto. ¿Sabía usted eso? ¿O no? Pastor, yo pensé que me casé para estar bien, feliz. No, usted se casó para mejorar su carácter. ¿Y cómo mejoro mi carácter? ¿Cómo se mejora el carácter? Con problemas. ¿Se acuerda cuando el hombre fue creado? Adán y Eva son creados. Ellos estaban completamente llenos de seguridad y significancia, de propósito y de identidad. Estaban llenos de amor, de valor en el huerto del Edén. Pero vino y sabemos que Satanás tentó a Adán y Eva. Hizo caer, entonces la seguridad, la significancia se rompe.
que viene exclusivamente de Dios. Y los segundos que traspasan seguridad y significancia a los hijos son los padres. Por eso cuando falta un padre, el niño nace con falta de seguridad o significancia. Por eso Dios no quiere niños fuera del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Y cuando sucede, si hay mamá soltera aquí, déjeme decirle que tiene que lograr que otra persona, obviamente contraria al sexo tuyo, haga la función, aunque no necesariamente sea el papá directo. Por eso son claves los abuelos, son claves los tíos, son claves hermanos en la iglesia, son claves entrenadores en el fútbol, academias, son claves mujeres en diferentes áreas que pueden llenar de seguridad y significancia. Pero cuando uno es adulto hay que entender que toda nuestra seguridad y significancia tiene que venir de Dios. Se rompió en el huerto del Edén, inclusive dice el Señor que le dijo a la mujer, por causa de que tú haber comido, ahora tu marido se enseñoreará sobre ti. Conflicto. Porque nuestra naturaleza es ser seres individuales. Pero Dios le está diciendo, pero ahora tú, lamentablemente, vas a tener que sujetarte a tu marido. Y al marido le dice, por lo que has hecho, vas a tener que trabajar y comerás espinos y cardos. En otras palabras, Dios le está diciendo, lo que vas a hacer es que lo que tú hagas te va a llenar. Por eso el marido, ¿dónde quiere pasar más tiempo? ¿En el trabajo o en la casa? En el trabajo. ¿Y la mujer, a dónde quiere que el marido esté? ¿En el trabajo o en la casa? Y son los conflictos del origen de la creación. Ahora, ¿entiende por qué hay tanta discusión y tanta pelea? Esto es gratis, esto no está aquí en la hoja. Todo lo que he dicho no está en la hoja. Pero déjeme decirle, matrimonio, hay que entender algo. ¿Quién está casado aquí? Algunos yo conozco que están casados, algunos otros no sé si están casados. Hay otros ilegales, no levanten la mano. Siempre hay de todo. Y hay algunos que le tienen fobia al matrimonio. Pero déjeme decirle que cuando uno se casa, y por eso bien dicho tiene el nombre, es una luna de miel. ¿Sí o no? ¿Nos casamos para tener algo bueno? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que se acaba la miel. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo, matrimonio? Se acaba la miel. Por eso siempre el trabajo en cada matrimonio es hacer volver la miel a la luna. Y eso es trabajo. Entonces la primera etapa, luna de miel. La segunda etapa, se pierde la miel, se pierde la fiesta, lo agradable del matrimonio. Y la tercera etapa, que es clave, es que a la final decimos, hagamos un trato por el bien de nosotros y por el bien de nuestros hijos. Y muchos entramos en esta tercera etapa donde a la final tratamos de hacer lo mejor posible para que esto salga adelante. Y en muchas ocasiones, te digo algo, ha salido sumamente bien adelante. ¿Fue clave el Señor? ¿Fue clave los consejos? ¿Fue clave también lo que va a decir Santiago más rato? Que los conflictos se empiecen a minimizar, pero realmente tendemos que aprender a manejar esa tercera etapa. Porque te digo algo, van a suceder. La Biblia nos va a hablar justamente en esta tarde muy claro con respecto a esto. Y antes de eso, ¿les parece que oremos? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde por permitirnos estar aquí, Dios, para poder honrarte, alabarte y realmente de corazón lo hacemos para ti, mi Señor. Sabemos que tú bien claro dices en tu palabra que buscas adoradores en espíritu y creo que es lo clave, adorar a Dios con todo nuestro ser. Bendice, mi Señor, este tiempo que vamos a tener aquí en tu casa, donde vamos a aprender la palabra de Dios y después vamos a seguir una de las ordenanzas que tú dejaste para tu iglesia, que es la cena del Señor. Desde ya, trabaja en nuestros corazones, prepara nuestros corazones y que realmente, como dice Santiago, seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores de ella. Y Señor, gracias por todo, bendice a nuestros hijos, a todos los que están trabajando para ti en este día, maestros de escuela dominical, músicos, porteros y cada persona que sirve en este lugar.
Bendice Dios este tiempo, gracias te damos por todo, bendice tu santa palabra en el nombre de Dios. Amén. Así que vemos justamente que cuando dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O podríamos cambiar la palabra, que es un sinónimo en el griego, ¿no es de vuestros deseos? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Tienen que ver mucho con nuestros deseos. Así que dice ahí 3 deseos, ya, que muchas veces vamos a encontrar que nos van a causar algunos problemas. Algunos, como dice ahí, pleitos, guerras, van a venir de nuestras pasiones o sinónimo deseos. ¿Cuáles vendrían siendo esas pasiones? Veamos algunas, hay varias, pero las más importantes, quiero nombrar 3 en esta tarde. Número 1, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son las cosas que causan más conflictos en todo ser humano? No piense que es solo matrimonio, estamos hablando en toda área. Número 1, el primer deseo, nuestra primera pasión es de tener, de posesión. Por eso dice, entre paréntesis ustedes, posesión. El primer deseo es de tener, de tomar algo. Por eso dice el capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice, codiciáis y no tenéis. En la codicia es querer tomar algo, es hacerse dueño de algo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y arded de envidia y no podéis alcanzar. Combatí y lucháis, pero no tenéis, ¿qué dice? Lo que deseáis, porque no pedís. El gran problema que tenemos todos los seres humanos, creo que el gran problema es cuando empezamos a amar. Porque el gran conflicto que tenemos nosotros es que nosotros somos amantes de nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Y es la gran lucha que el Señor nos demandó a que no se tratara de nosotros, sino siempre se tratara de otros. Jesucristo mismo demostró que Él justamente amó al mundo. Él se despojó de sí mismo y amó al mundo. El Señor dejó de desear para sí, sino que entregó. Y cuando nosotros empezamos a amar a las personas, independiente de quién sea, amigos, familiares, hijos, esposa, empezamos a amar, inmediatamente empieza una lucha en el deseo. Porque está lo que yo deseo y lo que la persona que amo desea. ¿Me doy a entender o no? ¿Me estoy dando a entender? Porque ¿usted ama a su señora? ¿Amén? ¿Hay varones aquí? Es un honor decir, ¿usted ama a su señora? Amén, pastor. Y a lo mejor usted debería ponerse de pie y decir, amén, pastor. Y después de eso despertamos a su señora desmayada que acaba de caer al suelo. Pero usted dice, yo amo a mi señora, sí, usted la ama. Pero del momento que usted la ama, ella desea cosas que usted no desea. Pero la ama. ¿Entiende cuando yo les decía hace un momento que algunos matrimonios me dicen, pastor, yo la amo, pero peleamos tanto? Y uno podría razonar y decir, si la ama tanto, ¿por qué pelea tanto? Porque tiene que ver con el deseo de tener. A la persona que amo también quiere tener, y yo también quiero tener. ¿Sabe qué? Es muy fácil enamorarse. Les digo, soy sincero, es muy fácil enamorarse. Los jóvenes se enamoran de cualquier cosa, de lo que pillen. En el buen sentido de la palabra. ¿Sí o no? Ven un cantante, se enamoran del cantante. Ven ven a un jugador y se enamoran y se sacan fotos. Estoy bromeando, Juanito. Nos enamoramos fácilmente, pero no se olvide que el amor también conlleva, sobre todo si es una persona, que esa persona también desea.
¿Sabe que el 56% es lo que nos dicen algunas estadísticas a nivel mundial? El 56% de los matrimonios se separan por temas económicos. La mitad de los matrimonios se separa por dinero. ¿Por qué? ¿No se aman? Pregunta, ¿se aman? Pero desean. Y desean tener. Entonces, dése cuenta que lo he mencionado otras veces en algunas conferencias, comúnmente en el matrimonio, aunque no es de matrimonio esta enseñanza, en el matrimonio se pelea por tres cosas más comunes: dinero, poder y placer. Son las tres cosas que comúnmente se están discutiendo en el matrimonio. Dinero es yo pongo, tú pones, ¿por qué trajiste tan poco? ¿Por qué me estás ocultando esto? Y empezamos con temas de dinero. No me das nada, apenas me alcanza, dinero, discusión de dinero. ¿Por qué gastas con tus amigos y no dinero? Poder es que yo mando. No, es que yo también mando. Es que no es, acuérdate que somos una sola carne en Cristo y nos volvemos cristianos y espirituales. Poder. ¿Y que por qué le dijiste a tu hijo que sí, si yo había dicho que no? Me estás desautorizando delante de los niños. Poder. Y placer tiene que ver con la satisfacción, sobre todo en la intimidad. Discusión en el matrimonio por tener intimidad o no tener intimidad. Son los grandes conflictos que hoy día, por lo comúnmente, están dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque yo deseo tener. Que cada persona sabe lo que quiere. Y Santiago nos está diciendo que el gran problema de por qué se originan los problemas en nuestra vida es porque deseamos algo. Así de simple. El deseo de tener posesiones, adquirir cosas, lograr cosas. Por eso le decía que el dinero es una de las cosas muy, muy común en los conflictos matrimoniales, donde los matrimonios se separan por el deseo de tener posesiones. A veces el marido quiere desear y quiere tener el mejor auto, y a la señora no está ni ahí con el auto, quiere tener el mejor jardín. Y pelean. ¿Me entiende o no? Se pelea. Viene el papá, pasa tiempo poco con sus hijos, le compra un Play 5 a sus hijos. Pero su cama, el colchón lleva como 15 años. Y se empiezan las discusiones porque uno quiere tener una cosa, el otro quiere tener otra cosa. Segunda cosa que dicen las estadísticas de cuál es el problema, y Santiago también nos va a decir, como les dije, Santiago adelantado al tiempo porque está siendo inspirado por Dios. La segunda cosa que genera conflictos con las personas es el deseo de sentir placer. Los placeres, y lo mencionaba hace un momento. En el versículo 3 del libro de Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar, ¿qué dice? En vuestros deleites. Y los deleites producen en nosotros sentir cosas. Le hago una pregunta. ¿El pecado es rico o es amargo? ¿Es sabroso? Es una pregunta en general. ¿El pecado es rico o es malo? Si fuera malo, ¿por qué caemos tanto en pecado? Porque sentimos en el comienzo algo muy rico, pero el producto es amargo. No se confunda, por si acaso, muchas veces. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y esta es la parte más importante de ese texto, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿qué dice? En abundancia, ¿para qué? Dios quiere que disfrutemos justamente
por si acaso, el placer. No piense que el placer no es disfrutar. Dios quiere que nosotros disfrutemos. Es por eso que le mencionaba hace un momento el tema de la intimidad, que yo no entiendo por qué se pelea tanto en algo tan hermoso. Y Dios justamente, Él creó la intimidad sexual en el matrimonio y se pelea tanto por eso. Siendo de que el Señor lo creó en abundancia para que disfrutemos. Yo sé que no es una conferencia de matrimonio, tiendo a tocar estos temas más en matrimonio, pero déjeme decirle que el Señor dijo en el mismo libro también que estamos leyendo, que honroso sea en todo el lecho sin mancilla. Dios dice, no manchen, no ensucien la habitación con discusiones, con cosas, sobre todo en su intimidad. Disfruten de su intimidad. Pero hoy día encontramos que el placer, porque el placer no se trata del otro, sino que el placer se trata de ¿quién? No se trata de hacer feliz al esposo o a la esposa en el placer, se trata de yo sentirme feliz. ¿Por qué se casó usted? Me hicieron la pregunta, la he contado, ya creo que ustedes ya se saben todas las respuestas de memoria. Pero un día una persona me dijo, ¿por qué te casaste tú? Y yo le dije, ¿por qué escogiste a tu esposa? Y yo empecé a pensar. Porque era alta, porque tenía bonita figura, era inteligente, sabía 2 idiomas, le gustaba el modelaje. ¿Sabían ustedes que Carolina modelaba antiguamente? Estáis revelando cosas, no les digan nada, porque después cuando termino de predicar salen las mujeres. El pastor estuvo hablando de ti, Carolina, y dijo que tú... El pastor es un blasfemo, dice que tú cocinas mal, eso es mentira. Me van a acusar al tiro. Pero yo empecé a pensar en lo que me decía este predicador y me dijo a mí casi, me decía, pero ¿por qué te casaste? ¿Por qué te casaste con ella? ¿Por qué la escogiste? Y después que yo empecé a dar una lista, lista, flaca, delgada, inteligente, bonita, pecosa, me gustaba todo, me encanta la Caro. Y al final me dice el predicador, casi me dice, pero escogiste puras cosas que a ti te agradan, po. Te casaste realmente tratando de satisfacer tus necesidades y no satisfaciendo las necesidades de ella. Me sentí el hombre más egoísta de la tierra. Y era verdad, ¿no? Me casé para yo conseguir algo. Pero yo no me casé con ella para hacerla feliz a ella. Yo no me casé para que ella obtuviera sus logros o sus deseos. Era lo que yo quería. Por eso, mi hermano, tiene que entender que el deseo de sentirse satisfecho, placer en todo aspecto, va a generar problemas. Si no son satisfechas mis necesidades, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si en mi casa mi señora no me da lo que yo quiero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando tus hijos tú no le das lo que ellos piden? Te dicen, ya papito, yo te entiendo. ¿Te dicen así? No. Desde pequeño te hacen un escándalo, una gritería, se tiran al suelo, reclaman, te amenazan, te sacan la ley de que ahora no los podéis ni tocar y te voy a denunciar y te voy a demandar porque no me estás dando lo que yo quiero. Todo es un conflicto. ¿Y sabes qué? No te olvides que, ojo, que Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos. Hay algunos que muchas veces tienden a pensar que el placer es su meta número 1. Y yo he escuchado gente decirlo lo siguiente, algunos consejos muy malos, algunos consejos de gente muy mala. Yo escuché, con respeto a los psicólogos, que aquí tenemos varios psicólogos en nuestra iglesia. Siempre el Señor ha traído hartos psicólogos a esta iglesia. Amén. Pero yo he escuchado a algunos psicólogos decir, no los de aquí, los de la iglesia son espectaculares, los de otro lado. Amén. Amén. Pero yo escuchaba uno en la tele que decía, si eso te hace sentir bien, hazlo.
Díganme ustedes, ¿hay algún principio en la Biblia que respalde ese consejo? Ese es un consejo sumamente lleno de placer. Si te hace sentir bien a ti, sigue adelante. Y no es así la vida. Porque realmente cuando mi placer toma el lugar de mis necesidades, nos estamos metiendo en un problema gigante. Porque mis necesidades, por si acaso, tienen que ser compartidas con las necesidades de la gente que amamos. No puede ser todas mis necesidades. Por eso el deseo de tener y el deseo de sentir, cuando estos se mezclan, causan frustración y causan conflicto. Ahora, agreguemos el otro que mencioné yo, el deseo de poder. El deseo de ser poderoso o el deseo de ser orgulloso. ¿Se acuerda una canción que hace muchos años que había un hermano que decía así, voy a ganar, voy a ganar? ¿Se acuerda esa canción o no? Na, 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 na. Le digo que hermano porque estamos transmitiendo para otros lados, entonces para que no vayan a pensar que esta iglesia es carnal. ¿Pero se acuerda esa canción? ¿Nos llamaba esa canción a ser el número uno? ¿Sí? ¿Es malo ser el número uno? Hace años atrás, ojalá que no me estén mirando, o en una de esas se corta la señal de casualidad. Pero hace años atrás falleció una persona y la esposa del fallecido me hizo una petición. Lo voy a decir, no, si me está mirando, que me perdone el Señor, pero me dijo, pastor, ¿le puedo pedir una petición? Sí, es que quiero que le canten una canción a mi esposo que falleció. Yo entre mí, ya no, si yo podemos cantar, total, ya es que la persona ya que se sienta bien, ya. Okay. Y yo le digo, ¿cuál canción? Me dice, una de Frank Sinatra. Ah, ya caché para dónde iba su petición. Algo me gusta la música. Y me dice, a mi manera. Y yo le digo, ¿y por qué esa canción? Oh, es que mi esposo era porfiado y a la final murió a su manera. ¿Alguien se acordará aquí? ¿Alguien se acuerda o no? Mi suegra sí se acordaba, ella. ¿Y sabe qué? Ahí se escuchó el tema cuando lo estaban. Y yo dije, ya, si es problema suyo. Si yo no. Así que se cantó la canción en inglés a mi manera. Por esa canción de Frank Sinatra, a la final, ¿sabe qué demuestra? Orgullo. Si no es un corito, hermano. No es un corito de adoración a Dios, es un corito de adoración al hombre, de que las cosas se hacen como yo quiero. ¿Alguien ha peleado en su casa porque las cosas se hacen como yo quiero? Levante la mano. No hay, aquí somos todos pecadores. ¿Ha discutido por qué se hagan las cosas a su manera? ¿Usted se ha creído Frank Sinatra en su casa? ¿O la señora Sinatra? Siniestra que diga, no, que diga Sinatra. En Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice lo siguiente. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, el orgulloso, mas con los avisados está la sabiduría. Por eso muchas veces no queremos dar por vencido, por ejemplo, una discusión, por el orgullo. No queremos que una conversación se termine porque no me están dando la razón. Algunos de ustedes, yo me hacía esta pregunta y yo dije, ¡ay, Señor, gracias por hablarme! Pero si le soy sincero, y no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero hay veces que usted sabía que estaba equivocado e igual siguió discutiendo.
Yo sí. Y yo me miraba, yo me analizaba, yo decía, muchas veces no le quise dar la razón a mi señora porque sabía que ella estaba en lo cierto. Pero por el solo hecho de que soy porfiado, soy Jalisco, yo le voy a decir que no. Y eso sabe que a la final, ¿qué es lo que es? Orgullo. Quizás podrías preguntarte la próxima vez que estés discutiendo con tu esposa, con tu jefe o aquí en la iglesia, ¿vale la pena? Pregúntatelo, ¿vale la pena? Santiago nos decía en el capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que justamente aquí Santiago, por ejemplo, nos está mostrando que esto genera conflicto en nosotros. Y uno de los primeros conflictos que menciona Santiago, que usted no lo ve así de forma como que con la palabra, pero sabe que en cierta manera Santiago está diciendo, el problema de ustedes, hablando a los que estaban leyendo la carta, que somos nosotros, nos está diciendo Santiago, el problema que tenemos nosotros es que cuando nos sentimos orgullosos, no oramos. Y si llegamos a orar, ¿qué decía? No es por el bien y darle la razón al otro, sino es para que me den la razón a mí. Por eso dice, pedís, oras, pero no recibes. Porque no se trata del otro, se trata de ti. Quizás estás orando, estás en una discusión, te llenaste de orgullo y tú estás orando, Señor, cámbiale el corazón a mi esposo, que es un ogro. Y Dios dice, no, eres tú el ogro. Mientras no admitas tu falta de orgullo, no te voy a ayudar. Santiago dice, si no oras de la forma correcta y es para satisfacerte tu poder, tu placer, tu orgullo, yo no lo voy a dar. Está siendo muy práctico. Por lo regular, Santiago nos está diciendo que en nuestras oraciones muchas veces los hacemos por motivos equivocados. ¿Por qué está hablando de la motivación? ¿Por qué ora usted? ¿Usted ora por el bienestar del otro o ora por el bienestar suyo? Y Santiago está diciendo, a lo mejor estamos orando mal. Porque estamos orando por mi beneficio y me estoy olvidando del beneficio del otro. El Señor nos dice en Filipenses 4:13, usted se lo sabe ese, ¿cierto? Donde dice que mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir todas? Nuestras necesidades. Entonces, mi hermano, póngase usted en esto en mente. Si Dios suple todas nuestras necesidades, todas, ¿para qué oramos por nosotros? ¿Me doy a entender o no? ¿Me doy a entender con lo que acabo de decir? Yo creo que nosotros deberíamos orar más por otros que por nosotros mismos. Porque si usted es un maduro, confía en usted, déjeme decirle que Dios sabe su necesidad y Dios te va a bendecir. Pero así como tú oras, lo vimos en la mañana, cuando tú siembras por otra persona la paz, vas a recibir paz. Si tú te dedicaras a orar más por otros que por ti, lo más probable es que otra gente ore por ti más que por ellos. Porque de la manera que medimos, somos medidos. Pero muchas veces nuestras oraciones tienen que ver con lo que yo pido. Y preferimos por muchas veces en nuestros conflictos, en nuestras relaciones, yo les digo, oramos. Yo pensaba en esto, yo decía, eso es algo que tengo que mejorar en mi casa. Y lo digo, y a lo mejor para usted, ¿cuántos de ustedes, después de una discusión, estoy hablando de una cotidianidad, no estoy hablando de vez en cuando, una cotidianidad. Cuando usted discute con su esposa, después de discutir, ¿ora? ¿O se da vuelta para el otro lado? ¿O cierra la puerta? ¿O lo deja solo en el living viendo tele y usted se va a acostar a las 8 de la noche?
para que cuando Él llegue a la cama usted esté durmiendo. Yo discuto con mi hijo se va a la pieza, se encierra, y yo sigo haciendo mis cosas. ¿No será bueno, dice Santiago, que si queremos mejorar y madurar, deberíamos hablar? A lo mejor no va a llegar a la solución del problema. Y a lo mejor no van a llegar a acuerdo, pero decir, ¿sabes qué? Esta discusión no puede sobrepasar nuestra parte espiritual. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y después más adelante seguimos conversando. Pero yo hacía un análisis en mi vida y yo creo que necesito mucho más, y cada vez que yo me sienta que ofenda a alguien o esa persona se sienta ofendida, juntémonos a orar. Si discuto con mi esposa, oremos al final. Si discuto con mi hijo, oremos al final. Creo que eso haría un gran cambio, y por eso dice aquí el libro de Santiago justamente aquello, que el Señor muchas veces no nos bendice porque no oramos de la forma correcta. Porque al final nos vamos por ahí, muchas veces vamos a orar a Dios como quejándonos. Mi hermano, ¿sabes qué? El orar a Dios es una de las mejores muestras, Cuando yo oro a Dios, por otra persona, es una de las mejores muestras de que su orgullo está abajo. Abajo. En cambio, el no orar es una evidencia de que usted es orgulloso. Porque cuando no oro, tiendo a pensar en mi mente, y Satanás es tan astuto, que no necesito a Dios. Las personas que oran poco no necesitan a Dios. Eso quiere decir que su orgullo muchas veces está en alto. Y Santiago habla de ese conflicto que tenemos con Dios, porque el orgullo no solamente es un conflicto con otras personas, es un gran conflicto con Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 6? Léalo fuerte, por favor. Santiago 4, versículo 6. A la 1, a las 2 y a las 3. Hay una versión antigua que dice, Dios le declara la guerra al soberbio. ¿No se ha dado cuenta que Dios tiene, y yo lo he podido ver, no sé usted, pero no se ha dado cuenta de que Dios tiene unas maneras únicas de acabar con nuestro orgullo? Cada vez que usted o yo hemos sido orgullosos, ¿no se ha dado cuenta de que Dios tiene cosas tan especiales para acabar con nuestro orgullo? Que a veces nos ha llevado a comer polvo para poder recién decir, me equivoqué. A veces Dios nos pone en nuestro lugar, ¿cierto? Por eso, el orgullo es una de las causas de las discusiones, y Santiago lo está diciendo, que el Señor le da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Y gran parte de los conflictos que tenemos muchas veces tienen que ver con la soberbia que tenemos. Pero, ahí, ¿cuál sería la cura para las discusiones? Y el texto nos está diciendo, ¿cuál sería, número 2, la cura para las discusiones? La humildad. Así que ahí ponga número 2 en romano, la cura para las discusiones, la humildad, porque Él da mayor gracia. Por esto dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué nos dice el versículo 10 después? En el mismo capítulo, Santiago nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese Dios os exaltará, ¿qué quiere decir? Porque estos textos los sabemos. Pero ¿qué habrá querido decir Santiago cuando dijo, Dios nos exaltará? En forma simple, ¿está bien lo que estás diciendo, hermano? En forma simple es, Él los cambiará. Porque el término exaltar aquí tiene que ver con llevarte a hacer un cambio. Sé humilde delante del Señor y Él te cambiará.
Por eso cuando nosotros reconocemos humildad en el sentido de reconocer que soy orgulloso, entonces Dios me va a llevar a otro nivel. Por eso cuando tú eres humilde, Dios te va dando madurez y actúas de una forma totalmente diferente. Eso tiene que ver mucho con la gracia de Dios. Y no estoy hablando de la gracia salvadora, estoy hablando de la gracia de Dios en la vida de un creyente. Porque la gracia de Dios opera todos los días sobre nuestra vida. Operó una vez para darnos salvación, por gracia sois salvos, amén. Soy salvo, pero pensamos que la gracia solamente funciona ahí, y ahí murió la gracia solo con la salvación. No, el que hoy día yo o usted pueda cambiar es por la gracia de Dios. Y les recomiendo un libro, El despertar de la gracia. Es uno de los mejores libros que he leído y creo que es el libro que más he leído en mi vida de cristiano. El escritor es Swindoll. Y fue uno de los, yo doy gracias a Dios, uno de los primeros regalos que me hicieron cuando, esto fue hace 20 años atrás por lo menos. Un poco más y recibí ese regalo y el despertar de la gracia. Espectacular, hermano, porque te hace ver cómo Dios opera todos los días sobre tu vida. Cómo Dios obra en nosotros. Y si alguien lo tiene, que me lo devuelva, por favor. Aprovecho de tirar un... Siempre tengo libros por ahí. Por eso, mi hermano, necesitamos de la gracia de Dios para cambiar. Usted no puede cambiar por usted. Usted no puede ser mejor porque a usted se le antoje ser mejor. Usted necesita la gracia de Dios en su vida. Si no, no hay forma. Pero Dios derrama su gracia ¿sobre quiénes? Sobre los humildes, no sobre los soberbios. No lo hace. Porque cuando usted se humilla, entonces usted alcanza gracia. Y Dios no le da gracia a los que están llenos de orgullo. Aquellos que dicen, no, yo puedo solo. Dios no va a entrar en ese momento, ni va a servirte, ni va a trabajar a tu favor. Porque ¿sabes qué? Le estás diciendo simplemente a Dios, Dios, no necesito tu ayuda. Y vemos justamente que Santiago, después de ese texto que acabamos de leer, que él resiste justamente a los soberbios, Santiago da 4 acciones ya específicas para dejar justamente de tener discusiones. Él ya mencionó a las que estábamos viendo hace un momento. El sentir, el poder, el orgullo mismo, las emociones. Y él va a dar 4 acciones específicas para poder evitar conflictos. Y esta es la clave de lo que Santiago estaba explicando. ¿Quiere pelear menos con su señora? ¿Varón, quiere pelear menos con su señora? ¿Amén? ¿Señoras quieren pelear menos con su marido? Amén. Mire lo que nos dijo Santiago pasos para disolver los conflictos según la inspiración de Dios. Número 1. Esto es muy simple, muy práctico. Número 1. Si yo entro en un conflicto con uno de mis hijos, voy a hacer lo que dice Santiago. Número 1. Entrégueselo a Dios. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7 en la parte A? Solo la primera parte, hasta el punto y coma. Todos juntos hasta el punto y coma. Ahora, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Someteos, pues, a Dios. ¿Qué es lo primero? Sométase, pues, a Dios. O si usted está pasando un conflicto con alguien, entrégueselo a Dios. ¿No le gusta cómo es su señora? Entrégueselo a Dios. ¿No le gusta cómo sus hijos se están comportando? Entrégueselo a Dios. ¿No le gusta cómo hacemos las cosas en esta iglesia? Entrégueselo a Dios. Es la única manera, porque ¿sabes qué? Acuérdate que Dios resiste a ¿quién? Y da gracia. Cuando yo le entrego las cosas a Dios y digo, Señor, tú te encargas, estoy diciendo, tú
El que gobierna todo se va y es el único que puede actuar. Yo no puedo actuar. Está siendo humilde. Derrama su gracia sobre el problema. Y aunque parezca una frase cliché, ¿cuántas veces decimos cuando alguien está pasando una dificultad? ¿Qué le decimos? Entrégaselo al Señor. Pero somos re buenos para decírselo a otro. ¿Pero por qué no lo aplicamos nosotros? Si a usted hay algo que le molesta de alguna persona o hay algo, lo primero que tiene que hacer para evitar grandes conflictos, entrégueselo a Dios. Porque ¿de dónde vienen vuestros pleitos y guerras? De vuestras pasiones. Gran parte del problema vienen de los seres humanos, de uno mismo, las cuales combaten. Por eso Santiago dice que los conflictos con otras personas, y lo voy a poner de esta manera, Santiago está diciendo, la gran parte de los conflictos que tenemos con otras personas, estoy hablando de una generalidad, tienen que ver con conflictos internos míos. ¿Me doy a entender o no? Lo que está diciendo Santiago, capítulo 1 del capítulo 4, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten? Entonces, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, con la traductora, lo primero, como buen cristiano que soy, debería decir, primero voy a revisar si tengo un conflicto interno conmigo, porque puede que ese conflicto interno conmigo está haciendo tener un conflicto con ella. ¿Me doy a entender? Porque a lo mejor no estoy siendo humilde y estoy siendo tan soberbio que mi soberbia hace tener un problema con ella. Y a lo mejor el problema que ella tiene conmigo, a lo mejor es ella en su interior el problema y no yo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entregárselo a Dios. Dice por ahí una persona que muchas veces no tenemos buenas relaciones entre nosotros porque tenemos una guerra civil en nuestro interior. ¿Me doy a entender? Le pongo un ejemplo. Me salió mal algo en el trabajo. Llego a la casa. ¿Cómo llego? Enojado. Y mi señora me dice una cosita chiquitita y yo le respondo mal. ¿Dónde está el problema? ¿En la guerra que yo traía interna de mi trabajo? ¿Era el origen del problema o era la frase que me dijo mi señora? Era la mía, po. Entonces eso es lo que está tratando de decir Santiago. Santiago nos está diciendo, antes de usted buscar un culpable, decir que esto aquí, que esto allá, examínese, no vaya a ser que el problema sea usted mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo le digo al Señor, Señor, a la final, este problema es tuyo, interviene, estoy demostrando humildad, y si demuestro humildad, inmediatamente va a cambiar mi manera de pensar, porque va a operar ¿qué cosa? La gracia. Porque da gracia ¿a quién? A los humildes. Así que muchas veces, por si acaso, el conflicto real está dentro de nosotros más que el conflicto afuera. Porque nos descontrolamos a nosotros mismos. Mi hermano, déjame decirte, Dios te dejó a cargo a ti de tu vida. Y el gran problema o los grandes conflictos que se originan es porque yo pierdo el control de mí. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Mire lo que nos dice. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice? Cuando logro tener la paz de Cristo en mi corazón, entonces creo que voy a tener paz con las personas. A veces tendemos a pensar
que tengo que tener paz con las personas para estar bien con Dios. No, tengamos paz con Dios y vamos a tener paz con las personas. Si yo estoy bien con Dios, usted está orando, está buscando respuesta, usted es humilde y le está pidiendo a Dios por las otras personas y no por usted, por si acaso, entonces usted va a recibir paz de vuelta. Pero muchas veces nosotros queremos hacer el papel de Dios, que es lo que vamos a estar tocando el próximo domingo, que dejemos de ser Dios. Santiago nos dice, dejemos de ser Dios, dejemos de ser jueces. Por eso, una de las cosas que demanda la Escritura es llevarse bien con los otros. ¿Y para qué? Para evitar discusiones y tener corazones llenos de paz, porque es una regla de Cristo. Mire, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Dios es el deseo. Por eso, entrégueselo a Dios. Eso quiere decir, y es un término que también ocupamos cotidianamente los cristianos, que se haga tu voluntad. ¿Me doy a entender? Tengo un problema con la hermana, primeramente voy a decir, Señor, hay un problema con mi hermana, te lo entrego a ti, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios cuando hay conflicto entre hermanos? Adivine, según los textos que leímos. La paz. La paz. Si usted tiene algo contra alguien, Mateo 18, si usted tiene algo contra alguien, ve y dígale. Y si te ha escuchado, lo has ganado. ¿Se da cuenta cómo Dios busca la resolución de conflictos entre hermanos como una ganancia? En ningún momento Dios dice, si usted tiene algo contra alguien, vaya y destrúyalo. Sino, hagan la paz. Y ese es el gran conflicto a veces en nuestro matrimonio, que no queremos hacer la paz, a pesar de haber amor. Segunda cosa que nos dice Santiago. Estemos atentos a Satanás. Ahí en el capítulo 4, versículo 7, lo primero que nos decía Dios, y estamos descifrando ese texto que nos dejó ahí, dice, someteos. Punto número 1, se lo entregamos a Dios. Una vez que usted le entrega el problema a Dios, segunda cosa, esté atento a Satanás. Porque dice, sométase pues a Dios. ¿Qué es lo que viene después de someterse a Dios? El diablo. Después usted que le dice inmediatamente, cuando usted le dice, estoy en un conflicto con Mario, y después de tener este conflicto con Mario, yo digo, voy a orar, Señor, voy a dejarte este problema en tus manos. Inmediatamente, adivine quién viene. Lo dice el texto, no lo digo yo. ¿Quién viene inmediatamente cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios? Satanás. Y el término resistir es un término que en su origen quiere decir mucho, es como estar diciendo, estén preparados para el ataque. Porque va a venir. Porque ¿sabes qué? Satanás ama, y no se te olvide esto, Satanás ama el conflicto. Satanás ama las discusiones. Satanás ama la separación de amigos. Satanás odia toda paz. Por eso, si usted, y yo he escuchado gente decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, y cuando una persona dice eso, inmediatamente va a venir Satanás a poder desequilibrar aquello. Porque él quiere causar confusión, él quiere discusión, él quiere estrés, él quiere lastimar sentimientos, él quiere enojo, él quiere caos. A él le encanta que haya conflictos entre los hermanos. Por eso el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, ¿qué nos recordó este texto? Nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. Estamos pendientes de lo que él hace. Cuando yo discuto con mi esposa en mi casa, discuto con mi hermana, discuto aquí en la iglesia, no estoy de acuerdo con algo, yo debería inmediatamente decir, ojo,
Satanás se va a aprovechar de esto. No ignoremos sus maquinaciones. Y a veces, a lo mejor, yo estoy teniendo una discusión y lo he hecho una vez, le podría contar, o Carola le puede contar. Un día estábamos discutiendo con mi esposa por una tontera antes de venirnos a la iglesia. Y ojo que eso es común. Satanás es tan astuto que siempre quiere que peleemos antes de venir a la iglesia. Y si usted llega a pelear antes de la iglesia, véngase igual peleado. Eso es algo que nosotros con mi esposa, desde jovencito, un día escuchamos una prédica e hicimos un compromiso. Peleado, disgustado, nos vamos a ir igual a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque increíblemente el mensaje nos cambia. La palabra no vuelve vacía. Pero muchos matrimonios a veces discuten y adivine qué hace uno de los dos o los dos. No vamos a ir a ningún lado. Cuando te digan eso, tú le vas a decir, bueno, si tú te quieres quedar, problema tuyo. Yo me voy a la casa de mi Señor. Amén o no. Somos choros para algunas cosas, pero para eso no somos choros. Fue un acuerdo que hicimos como matrimonio. Aunque estemos enojados, no vamos a venir igual a la iglesia. Y le digo algo, muchas veces allá en la última silla, antes de subirme a predicar, nos hemos tomado las manos y hemos orado cortito, hemos dicho perdón, porque inclusive yo te digo para los que somos predicadores y los que han predicado, Satanás se opone a que tú prediques. Por si acaso. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el término ignorar es una palabra que nosotros ocupamos aquí en Chile que es despabilate. ¿Has escuchado ese despabilarse? Avíspate, hermano Álvaro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque Satanás es astuto. Y sabe, sobre todo, sabe cuándo Satanás ataca, y esto es como cuando un animalito está herido. Déjeme descansar, que me cansé diciendo eso, Satanás es tan astuto. Pero lo digo algo, particularmente cuando tu orgullo está herido, cuando tu orgullo, tu ego está herido, Satanás viene a susurrar a tus orejas. Ten cuidado. Cuando algo en tu interior no se está dando como tú quieres, Satanás va a venir a susurrarte al oído. Por eso dijo Pablo, no ignores que Él va a venir. Cuando usted diga, Señor, te lo dejo en tus manos, viene Satanás. Te va a hacer dudar. Te va a decir, no tienes que aguantar esto, no tienes que permitir esto. ¿Quién se cree Él para tratarte así? Impónete, véngate, págale con la misma moneda. En cambio, el Señor nos dice en Santiago, resístelo. No le hagas caso. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo. Más con los avisados está la sabiduría. Con los avisados, con los que están despabilados, como dijo el hermano Álvaro, ¿cómo dijo usted? ¿Pero cómo fue el término que dijo usted después? Avispado. Los avispados está la sabiduría. El que está claro que si hay un conflicto y se lo entregó a Dios, tiene que estar claro que Satanás va a venir a susurrar. Cuidado. Pero no se olvide de la promesa del versículo 7, porque el versículo 7 tiene una promesa y no se olvide nunca de esa promesa, sobre todo cuando hay conflicto. Someteos pues a Dios. Si usted le gana la batalla a Satanás, ¿sabe cuál es la promesa? Que Él va a huir, se va a alejar de usted. Y si Él se aleja de su problema, adivine qué va a pasar con el problema. Se soluciona. A veces, ¿por qué los problemas no se solucionan?
Porque le hemos dado mucha cabida a escuchar a Satanás. Número 3, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero el número 3 nos dice, si Satanás se aleja, mi condición también es contraria a eso. Si Satanás se aleja, es porque usted, número 3, se acercó más a Dios. Porque Satanás no quiere estar donde está Dios. ¿Cómo me acerco más a Dios? Le doy algunas cosas rápidas, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia. La 3, ahí Satanás interponiendo justo lo que yo estoy diciendo. No, está bien, está bien. Número 3, acércate más a Dios. Esa es la frase por si acaso, no te estoy hablando a ti. Es la frase, acércate más a Dios, número 3. Se me fue lo que estaba diciendo. ¿Qué dije? Uno nomás que me diga. Ya me acordé, listo, gracias. ¿Cómo yo me acerco más a Dios? Leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, y uno que es poco conocido por algunos, sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es una ocurrencia de la iglesia, es una ocurrencia de Dios. Que debemos servirnos los unos a los otros. ¿Y dónde se juntan los unos a los otros? En el templo. ¿Y quién es el templo? Nosotros mismos. Y es por eso que cuando nos congregamos tenemos la capacidad de servirnos los unos a los otros. Acérquese a Dios sirviendo a Dios. Te voy a decir personalmente, y no es una forma de evitar problemas, pero creo, yo le hablo de forma personal, esto es algo muy personal. Creo que sin minimizar a Dios, quiero que no entienda que estoy minimizando a Dios, todo lo contrario. Yo creo que si yo no hubiera conocido al Señor ni a esta iglesia, lo más probable es que no hubiera tenido la familia que tengo. Lo más probable es que a lo mejor me hubiera separado. Y es una realidad, porque es una realidad del mundo. No es una realidad de mínima, no, es una realidad mundial. En Chile tenemos una separación de 250.000 versus 60.000, para que usted tenga una idea. O sea, 60.000 personas se casan al año y 250.000 se separan. Así que déjeme decirle que si usted nos ha separado, usted de los preciosos 60.000, y ha sido clave, yo te voy a decir algo, y por eso te decía no minimizar a Dios, ha sido clave el servicio a Dios. Y yo siempre le he dicho a algunos matrimonios cuando me han dicho, algunas personas me dicen, pastor, no voy a poder servir más por esto y por esto. Y con mi señora nosotros oramos en nuestra casa y decimos, no es tanto porque cualquier persona puede dejar de servir, no hay problema. ¿Sabe lo que el temor que nos pasa a nosotros? Porque lo he vivido. Es que el ministerio muchas veces fue el que nos empujaba a perdonar. Si yo no predicara, antes de subirme, le daría la mano a mi esposa y le diría, Señor, mi amor, perdóname. Te lo pongo en ese sentido. Te aseguro que no. Posiblemente quizás hubiera estado sentado muchas veces allá, enojado con mi esposa. Pero como el ministerio me lleva a predicar, no puedo estar predicando enojado con mi esposa. Así que el ministerio me empuja a arreglar cuentas con Dios. ¿Me doy a entender o no? Un maestro de escuela dominical no le puede estar enseñando a sus hijos de perdón si está enojado con su esposo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuántas esposas o esposos en escuela dominical antes de entrar a clase se pidieron perdón los unos a los otros para no transmitir eso a sus hijos?
¿Cuántos de nosotros nos podríamos haber quedado en una fiesta, en un cumpleaños, en cosas que no debíamos, metidos en cosas que no son correctas, pero nos vinimos porque teníamos que cumplir un ministerio aquí en la iglesia? Muchos. Por eso, ojo, el ministerio es sumamente gratificante en los matrimonios, en las familias, porque es un aliciente. Así que anímate a servir, en lo que sea, pero anímate. Te aseguro que te va a ayudar y eso te acerca a Dios. Y sin contar todo lo que Dios hace. Por eso dice, mira lo que dice Isaías 26, versículo 3. Lo cual nos recuerda una hermosa alabanza. ¿Se acuerda de esa alabanza? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando pasas un tiempo con el Señor, vuelven tus pensamientos a Él. Y si tus pensamientos vuelven a Dios, te aseguro que te llevas mejor con la gente y logras tener paz. ¿Te acuerdas o sabes de alguien que se acerca a Dios cuando tiene problemas solamente? ¿Sí? ¿Y por qué se acercan a Dios? Porque están en problemas. Y adivine qué sucede cuando tienen problemas y se acercan a Dios. Adivine qué pasa. ¿Dios no responde? ¿Sí o no? Sí responde, por eso vuelven. Pero una vez que se soluciona el problema, ¿sabe qué hacen? Se alejan hasta que tengan otra vez problema y vuelven. Pero ¿y qué pasaría si nosotros no nos yéramos, si no estuviéramos siempre ahí? ¿No vamos a tener completa paz? ¿Constantemente? Entonces no se aleje, no se vaya. Manténgase en la paz de Dios. Porque hay muchas personas que solamente vienen a buscar una paz momentánea. Solamente oran cuando tienen una necesidad. Pero ¿sabes qué? Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos venir los domingos. Si usted quiere que su vida sea más eficaz, entonces usted va a agregar otro día más del domingo en la mañana. Va a agregar un domingo en la noche. Y ahora, si a lo mejor quiere más, va a agregar un miércoles. ¿Sabe qué? Eso va a ayudar siempre. Mientras más busque de Dios, y ojo que esos cuentos yo escucho con respeto cuando gente me dice, no, pastor, yo con el puro domingo en la mañana estoy bien, me lleno toda la semana y Dios opera. En cambio, ese que está allá, que sirve, que toca el bajo, pasa metido en la iglesia y su vida es, si usted supiera. ¿Sabe qué? Le digo algo. Es que si ese hermano realmente viera cómo Dios opera en ese, se asombraría. Y podría ser hasta un asesino. Pero Dios opera. ¿Me doy a entender lo que acabo de decir? Porque no estamos viendo cómo Dios opera. Por eso, mi hermano, quizás necesitas quitar algunas cosas de tus actividades, de tus programas y pasar más tiempo con el Señor. Y entre más tiempo pases con el Señor, más vas a disfrutar el resto de tu tiempo, de buena manera. Te aseguro que va a ser siempre más productivo. Acércate a Dios, ora en las mañanas, levántate 15 minutos antes de lo común y ora a Dios antes de irte al trabajo. Jóvenes, lo mismo, antes de irse al colegio, levántense un poquito antes y oren a Dios, te aseguro que el colegio va a ser mucho mejor. Lee antes de irte a tu trabajo, antes de hacer tus cosas, te aseguro que tu actitud y va a ser muy diferente a la hora de enfrentarte en relaciones con otras personas. Porque el Señor hace una promesa en el versículo 8 de Santiago 4 cuando dice, acercaos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él se acercará a vosotros. O sea, es una promesa preciosa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes qué? Que cuando tú buscas a Dios, Dios no da marcha atrás, Él avanza hacia ti. Busca de Dios y Dios te va a encontrar. Buscadme mientras pueda ser hallado, entrégaselo a Dios. Esté atento a Satanás, acércate a Dios y entonces, mire la línea, entrégaselo a Dios. Esté atento a Satanás, acércate a Él
Y entonces te da el cuarto punto. Vas a estar dispuesto a pedir perdón. Así funciona. Si no te acercas a Dios, no vas a perdonar. ¿Y sabe por qué hay mucha gente que no perdona? Porque está lejos de Dios. Por el orgullo. Y no quiere perdonar. Santiago nos dice ahí, y el término que ocupó Santiago, ¿se acuerda que un día yo le explicaba por qué uno levanta las manos? ¿Se acuerdan o no? Y en los tiempos antiguos se levantaba las manos, era para demostrar que tenía las manos limpias para poder acercarme a Dios confiadamente. El sacerdote que entraba al lugar santísimo, una de las cosas que tenía que hacer era demostrar que estaba totalmente limpio. Inclusive antes de entrar al lugar santísimo habían unas fuentes y en esas fuentes se lavaban las manos, porque las manos era simbolismo, por si acaso, del mundo, de no contaminarse con el mundo, y era exactamente lo mismo con los pies. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Limpió los pies. En forma simbólica estaba diciendo, los estoy sacando del mundo, del contacto con el mundo, porque ¿qué es lo que hay contacto con el mundo? Los pies. Y las manos igual, ¿andamos tocando todo? Las manos. Y Santiago está diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. ¿Qué representan las manos? Simplemente porque Santiago es un libro práctico y si usted lee el contexto, se refiere a nuestra conducta. Limpiarse las manos es mejorar en nuestra conducta. Y eso va a llegar por consecuencia. Le entregamos todos a Dios, ¿cierto? Ponemos atento nuestro oído, que tenemos cuidado, estamos atentos de no estar escuchando a Satanás sus cosas en su cabeza. Entonces, justamente yo voy a ir donde Dios, me voy a acercar a Él. Y entonces yo estoy listo para limpiarme y cambiar mi condición, cambiar mi actitud, purificarme. Por eso dice el versículo 8, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, los que tenemos doble carácter, doble personalidad. Tenemos que tener una sola y la personalidad de Cristo en nosotros, no una doble. Dice el versículo 9, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Para ir cerrando simplemente, mi hermano, como lo vimos en la mañana, no minimice a veces lo que está sucediendo. No minimice los problemas en su matrimonio. Tomémoslo seriamente. Si alguien dice o alguien se acerca a ti y te dice, tú me has lastimado, tómalo en serio. Tómalo en serio. Pero recuerda, inclusive a veces, yo no sé si será bueno, y yo creo que sí, al mirar Santiago, a veces hasta pedir perdón por, aunque tú no tengas la culpa. A veces mejor es guardar silencio y decir, ok, perdóname, si tú crees que yo hice eso, perdóname, listo. Ya. Es una actitud de no víctima, por si acaso, no es victimizarse. ¿Y sabes qué? ¿Has pensado que a lo mejor, y piensa por un momento, en esta noche, lo vamos a llevar muy práctico, te voy a pedir algo. De todo lo que has escuchado en esta noche, de lo que hay que practicar, de lo que hay que hacer, ¿se te viene alguien en la mente con quien tú tienes que resolver el conflicto? Porque eso es la parte viva de la Escritura. Si la Biblia me dice tengo que perdonar, tengo que perdonar. Y te aseguro que Dios va a poner en nuestra cabeza a la gente que tenemos que perdonar. Pero eso es ¿por qué? Porque te acercaste a Dios, porque vas a estar atento a que Satanás no traiga cosas negativas a la hora de acercarte a Dios, porque Dios se va a acercar a ti. Resista a Satanás y sus mentalidades negativas hacia tu vida y
vamos a estar dispuestos a perdonar. Hay gente que nos ha ofendido, hay gente que uno ha ofendido. Y te aseguro que lo que más Dios quiere es que resolvamos nuestros conflictos con las personas, porque debe reinar la paz en nuestros corazones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero tienes que entender que a lo mejor tú eres causante de problemas. Yo siempre digo en los matrimonios que he conversado con ellos, sobre todo de conflictos, yo le puedo decir, por ejemplo, no está mi esposa, pero a lo mejor mi esposa es el 5% y yo soy el 95% del problema. ¿Me doy a entender? Mi señora tiene que solucionar su 5% o yo tengo que solo solucionar mi 95%. Viendo la Escritura, Dios nos demanda hacernos cargo de ese 5%. Y si a lo mejor tú eres 5% causante del problema y el otro 95% es la otra persona, Dios dice que yo debería por ese 5% pedir perdón. Porque siempre no interesa con quién tengamos un conflicto, no es 100% para ambos lados. Siempre hay un grado de porcentaje. Recuerda lo que Dios dijo, da gracia a quién, a los humildes. Y reconocer que tengo que a veces solucionar cosas en mi mente y perdonar y buscar de Dios, creo que entonces la gracia de Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los cambiará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios nunca ha querido mantenerte en el suelo. Sino Dios quiere exaltarte, Dios quiere cambiarte. Sabes que muchas veces yo en mi casa pensé, con mis hijos, con mi esposa, el no admitir muchas veces que estaba equivocado delante de mis hijos, pensaba que yo iba a perder el orgullo de ellos hacia mí. Pero a veces escuchar a mi hijo, y cuando mi hijo me ha dicho, papá, yo estoy orgulloso de ti porque tú reconoces esto de ti. ¿Alguno hizo hoy día la tarea? ¿Alguien hizo la tarea? No hizo la tarea. Yo la hice. Y nos sentamos en la mesa, hasta había una visita en nuestra mesa hoy día. Y hasta él también hizo su análisis, la visita. Pero te digo, cuando mi hijo hoy día estábamos sentados en la mesa y dijimos, hablemos de nuestras debilidades. Esa era la tarea, ¿se acuerda? Vicente, ¿cuál es tu debilidad? Ahí le dio amnesia a Vicente. Y empezó a decir, no sé. Benja, ¿cuál es tu debilidad? Ocupó una palabra de la Real Academia. ¿Cuál era la palabra? ¿Está el Benja por ahí o no? Vicente. Procrastinar. Dijo, mi gran problema es que soy esa palabra, es procrastinador. Y el orgullo, pues nadie quiere quedar de ignorante, así que todos nos quedamos callados como que sabía que era eso. Y mi hijo dice, ¿y ustedes saben qué es procrastinar? No. Instrúyenos. Y me dijo, mi debilidad es que siempre dejo lo importante a un lado y me pongo a hacer otras cosas que no son importantes. Postergar cosas importantes. Y yo dije, sí, de veras. Es que lo que estaba diciendo se estaba describiendo a sí mismo. Y sí, yo, Benja, por favor, saca las cosas. Y se queda tocando guitarra. Y uno rabea ahí, ¿o no? Y él me dijo, sí. Le tocó al pastor.
Y mis hijos me estaban mirando y dice, ¿y papá y tú? No, yo no tengo ningún problema. Así les dije, po. Se abrieron los ojos así, yo le dije, no, estoy bromeando. Yo le dije, mi gran problema es soy autosuficiente. Trato de no nunca pedir ayuda. Pensar que yo puedo solucionar todo. Sí, papá, de veras, sí, soy eso. Y así empezamos. Todos, el Jairo, todos opinamos. La Martina, ahí está Martinita. No voy a decir qué dijo Martinita para que no se vaya a sentir, pero también dijo algo ella ahí. Cuando hicimos eso hoy día, entonces creo que cuando usted empieza a reconocer que yo soy parte del problema, la gracia de Dios va a empezar a actuar en nosotros. Dejemos de mirar a otros, empecemos a mirarnos a nosotros mismos. Por eso, mi hermano, entendí que si yo reconozco mis errores y soy humilde, me gano el respeto de mis hijos, de mi esposa. Por eso termino con este texto. Filipenses, está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, y yo agregué algunas palabras en medio ahí, pero para que usted lo entienda. Dice, nada hagáis por contienda. ¿O por qué? Porque lo hemos estudiado en esta noche, que el orgullo provoca discusión. Entonces el texto está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Deja el orgullo a un lado. Antes bien, ¿con qué? Da la razón. Estimando cada uno a los demás, ¿qué dice Pablo? Como superiores al mismo, no se trata de mí, se trata del otro. Si yo estoy en una discusión con alguien y en mi mente llega, pero él es mejor que yo. Eso está diciendo. Considéralo al otro mejor que tú. Y tu reclamo, tu orgullo, va a bajar. No, mi señora tiene la razón. Aunque yo la tenga, ella la tiene. La discusión baja. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que, por lo de los otros. En otras palabras, Pablo dice, no estés mirando por tus propios intereses, mira por los intereses de otros. Por eso dice, haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Ken. ¿Se acuerdan? En la mañana decíamos que tenemos que parecernos a Cristo. Entonces el Señor Jesucristo no se trataba de Él, se trataba de otros. Cristo murió en la cruz por otros, no pensando en Él. Haz que esta copa pase de mí, le dijo el Señor. Si hay otra manera, no sé, pero a la final que se haga tu voluntad, aplicando todo lo que está diciendo Santiago. Por eso creo que la actitud de nosotros debe ser la misma de Cristo. Y cómo realmente logramos dejar justamente que esa actitud de Cristo more en nosotros es que no confunda con la salvación, pero entonces deje que Cristo reine en su vida. Deje que Cristo con su palabra diga lo que tienes que hacer. No tus propios deseos, no tus propios sentimientos, no tus propios ideales. Porque cada uno combate con sus propios ideales, nos decía Santiago. Luchamos entre nuestro propio cuerpo, lucha por satisfacer mi deseo. Y no se trata del mío, se trata del otro. No es el deseo de mi sentimiento, no es el deseo de mi bienestar. Piensa en otros. Piensa en la otra persona. Te hago una pregunta y cierro. ¿Es difícil para ti admitir cuando estás equivocado? Los porfeos van a decir que no, pues, que ya los caché ya. ¿Es fácil o es difícil retractarte cuando has tenido la culpa? Y cuando hacemos estas cosas difíciles, eso es lo que origina conflicto.
Quizás, como te digo, a lo mejor tu horario, tus quehaceres te están alejando del Señor. Evalúa. Que a lo mejor hay que hacer ajustes de tiempo para tener mejores relaciones. Por eso creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que Santiago nos decía en el versículo 6 que Dios se opone a los orgullosos. Dios está en contra de los orgullosos. Y déjame decirle algo que a veces la gente no entiende y que hay que tener cuidado. La gente tiende a pensar que porque yo soy hijo de Dios y un día acepté al Señor Jesucristo, está todo ya bien con Dios. Y que alguno va a llegar a pensar, a decir, no, Dios no me resiste porque yo soy su hijo. A ese nivel de soberbia. Cuando Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y no puso ninguna condición en medio y no dijo, excepto a los cristianos, excepto a los salvos, Él dice que resiste a los soberbios. Y si uno de sus hijos es soberbio, es su hijo. Sigue siendo su hijo, pero no derrama la gracia sobre su vida. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. Y me imagino que tú también. Yo quiero la gracia sobre mi matrimonio. Yo quiero la gracia sobre mi hogar. Y sinceramente quiero la gracia sobre la iglesia. Y sabes que Él tiene el poder para hacer ese cambio. Pero primero tenemos que partir reconociendo que si en algún grado yo he cometido un error, es reconocerlo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu santa palabra. Gracias Dios por hablarnos a nuestros corazones y saber y entender que Santiago está siendo muy certero al hablarnos acerca de este gran conflicto. El gran conflicto del orgullo, el de la falta de humildad, el gran conflicto de no acercarse a Dios y escuchar al diablo. Y Señor, yo sé que vamos a tener teniendo conflictos en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en todo lugar, porque hay deseos que luchan en nuestra parte interior. Pero creo que cuando nos acercamos a Dios empezamos a entender que no se trata de mí, se trata del otro. No se trata de mi felicidad, se trata de la felicidad de los otros. Y cuando nosotros podemos enfrentar discusiones o conversaciones pensando en satisfacer al otro, gran parte de los conflictos se acabarían. Por eso, mi Señor, yo sé, Padre mío, que tú lo repites constantemente en toda la Escritura, que tú resistes al altivo, resistes al soberbio, resistes al orgulloso. Y Dios, si lo he sido, si he sido orgulloso en este lugar, si he sido orgulloso en mi matrimonio, si he sido orgulloso como papá, si he sido orgulloso en alguna área de mi vida, Señor, perdóname. Señor, lo siento. Porque no se trata de mí, se trata del resto. Y yo sé, mi Señor, que Satanás astutamente viene a susurrarte al oído, a que no perdonemos, a que nos llenemos de rencor, a que nos venguemos, a que hagamos lo malo, que en un principio sabe bueno, pero después un sabor amargo. Y ayuda realmente a mejorar nuestras vidas. Padre mío, queremos justamente celebrar esta Santa Cena. Y qué mejor tema para celebrar una Santa Cena que el arreglar cuentas internamente. Y si hay alguien en nuestra mente que durante la enseñanza o cuando hice la pregunta, hay alguien que se te venga a la mente que ha causado conflicto en tu vida, ¿por qué no mejor partiendo en esta misma noche, perdonándolo o asumiendo tu responsabilidad? Prepara nuestros corazones. Como decía uno de los puntos, lo dejamos en tus manos, lo entregamos en tu voluntad, Señor, porque reconocemos que el único soberano sobre todo eres tú. Y nosotros haremos nuestra parte. Oraremos más, leeremos más de tu Escritura, nos congregaremos más, serviremos más. Porque tú das gracia a los humildes.
Bendice esta noche, bendice a cada hogar y cada familia. Y los conflictos que hayan, ojalá Santiago nos pueda seguir ayudando, siendo inspirado por el Señor, aplicando lo que Él decía para traer mejoras a nuestros hogares, mejoras a nuestras relaciones. Gracias, Padre. Bendice esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.